El Congreso de la Mañana. Bueno, estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. La situación en Rusia continúa muy compleja. Luego de que los Estados Unidos, John Biden, su presidente saliente ya, próximo enero del año 2025, anunciara que había dado el visto bueno para que Ucrania utilizara armas de largo alcance en territorio ruso, y se sumaran a esto Emmanuel Macron y el primer ministro del Reino Unido. Pues inmediatamente al día siguiente, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dio orden para que se atacara a Rusia, territorio ruso, con armas de largo alcance que llegan hasta unos 300 kilómetros. Rusia no ha hablado mucho sobre esto, pero en la madrugada de hoy proporcionaron unos ataques a Ucrania, y donde Ucrania está denunciando que Rusia utilizó un misil intercontinental, lo cual no ha sido confirmado, por lo menos evidenciado. Sin embargo, han sido las declaraciones del gobierno de Ucrania. Independientemente de todo esto, pues sí se proporcionó un ataque de largo alcance en Ucrania en el día de hoy, y esto como respuesta a los ataques que emitió Ucrania en contra del territorio ruso. Una situación que es una muestra clara de que la guerra, que parecía que llegaba a su fin, ha escalado un nuevo nivel. Y lo habíamos vaticinado, que todo esto iba a elevar el nivel de escalada en la guerra, y lo cual calificamos como irresponsable, y poner los intereses de grupos por encima del interés global. Yo creo que una guerra de esta magnitud no beneficia al colectivo, sino todo lo contrario. Pero vamos a esperar el día. Es muy probable que Rusia continúe con ataques magnificados en el día de hoy y en los próximos días, porque tiene que dar una respuesta clara y contundente. Esa es la realidad. Putin está obligado a dar una respuesta contundente en contra de Ucrania, porque atravesaron otra línea roja que él había puesto, la última de las líneas rojas. Si me atacan con misiles de largo alcance al territorio ruso, pues vamos a escalar la guerra. Y escalar la guerra significa pues elevar el nivel de las potencias de las armas que se utilizan. Como se ha informado a nivel internacional del lanzamiento de este misil balístico intercontinental en Ucrania, que sería la primera vez, como tú dices, un armamento ya más poderoso, de mayor alcance, y también de mayor alcance en cuanto a la distancia y mayor alcance en cuanto a la explosión. Y en esta última escalada, la más reciente, en el conflicto de Kiev contra Rusia, y luego de que Kiev lanzara entonces este armamento de origen estadounidense, por lo que, como has dicho, la guerra comenzó el 24 de febrero del 2021 o del 2022. Entonces, pensar que este 24 de febrero próximo del 2025, que cumpliría 3 años, y pensar que debería ser y acercarse al final, pues ahora se está viendo entonces cómo aumenta el ambiente negativo, y aumenta entonces la contrariedad, uniéndose en este caso con una autorización por parte de los Estados Unidos, el principal
uno de los principales, para no decir el principal directamente, pero uno de los principales factores para que se desatara esta guerra. Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos está en otro continente y desde América pues ha estado manipulando y llevando a cabo también esta guerra y esta ayuda a Ucrania, que en este caso nuevamente diríamos algunos, mete la pata, Biden en este caso, y autoriza un lanzamiento de misiles estadounidenses desde Ucrania. Javier, destacar que el misil que utilizó Rusia en el día de hoy, un misil balístico ICBM contra territorio ucraniano, este es un misil que tiene capacidad de cargar ojivas nucleares. Sin embargo, lógicamente, estos misiles no tenían ojivas nucleares, pero es una especie de advertencia. O sea, la potencia de estos misiles está muy por encima de lo que Rusia había lanzado es primera vez anteriormente, pero que tienen capacidad de cargar ojivas nucleares. Y precisamente es una especie de mensaje. El ataque fue muy exitoso hasta el punto que la defensa ucraniana no tuvo capacidad de detectarlo. Esto es peligroso, señores. Lo cual es un mensaje claro de que en caso de que se utilicen, de que se le coloquen ojivas nucleares a estos misiles, pues la destrucción sería garantizada. No, totalmente. O sea, no habría forma ni de detectarlo, ni de detenerlo. Entonces, si decidieran entonces utilizar armas nucleares, sería fatal. Sin embargo, esto también desataría entonces ya un ataque de aliados a Ucrania, en este caso Estados Unidos y posiblemente otros. Entonces, un ataque de defensa. Ahora, ¿a dónde podría llegar? Es un tema. Yo soy de los que pienso que en caso de que la guerra llegue a escalar, a que Rusia utilice por lo menos armas tácticas nucleares. ¿Tú crees que Estados Unidos abandonaría? No, yo no creo que Europa no entraría. No creo. ¿Por qué? No creo. No, sería Rusia, porque cuando tú ves Europa, entre Reino Unido y Francia, que son los que tienen armamento nuclear solamente, no llegan a 300 ojivas nucleares. Bueno, no llegan a 400 ojivas nucleares entre los dos. Pero cuando tú buscas Rusia tiene más de 6.000 ojivas nucleares. Es decir, Rusia tiene el suficiente armamento para destruir por completo a Europa y está muy cerca. O sea, encima de que tienen armamento intercontinental, los armamentos de largo alcance de Rusia son suficientes para explotar Europa. Entonces, Europa, yo no me imagino inmiscuirse en una guerra de esa escala, yo creo que sería muy riesgoso y sería un suicidio. Randy, ayúdame a entender esto. En la nota oficial del gobierno ruso, cuando da cuenta de que el Ministerio de Defensa ruso comunicó de manera oficial que en las últimas 24 horas los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 2 misiles de crucero Storm Shadow. Ellos especifican de fabricación británica. Además, militares rusos en el mismo periodo de tiempo lograron derribar 6 misiles HIMARS de fabricación estadounidense y 67 vehículos aéreos no tripulados por avión. ¿Por qué acentuar el origen, la fabricación de las armas? Porque Rusia había... Es como, tú eres enemigo mío. Exacto. O sea, están utilizando tus herramientas para atacarme. Exactamente. Tú estás inmiscuido en la guerra. Tú eres parte de la guerra. Pero es eso lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque anteriormente esas armas se han estado utilizando, pero en territorio ucraniano y en defensa de Ucrania. En este caso, no estamos hablando de defensa. En este caso, cuando tú atacas a Rusia, es una ofensiva ya. Entonces Rusia le está diciendo, mira tú, Estados Unidos, y mira tú, a los británicos, ustedes son enemigos míos, ustedes están fabricando armas para que me ataquen. Exacto. No hay espacio entonces al diálogo. Estamos frente a una tercera guerra mundial. Yo creo que mientras Biden permanezca en el poder en Estados Unidos, no hay posibilidad de diálogo. No, pues se va a tener. No hay posibilidad de diálogo.
lo que se está buscando es escalar Sí, la guerra. Pero de aquí a enero pasan muchas cosas Exacto. todavía. Lo que se está buscando es escalar la guerra a un punto de que la nueva administración de los Estados Unidos no tenga espacio para abrir para abrir el diálogo con Rusia. Pero es una locura. Es Y, una locura y porque que, exacto, lo que se está ¿a buscando es dónde se quiere llegar? la construcción de la narrativa para que si Trump decide abrir el diálogo con Rusia, entonces acusarlo de anti-Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ok. Básicamente eso es lo que, Pero- o pro ruso. Pero es una locura totalmente, porque estamos hablando que ya a la mayoría de gente no le importa, inclusive a muchos ciudadanos estadounidenses, no les importa ni siquiera la ideología de nadie, lo que les importa es que esto se termine. Hay muchos pro guerra, Lo que pasa es que adentro- mucho pro ruso, mucho pro Ucrania, mucho pro Estados Unidos, pero hay muchos que no les importa, lo que quieren Mira, es que esto se termine, porque le ha hecho daño al mundo. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay dos grupos. Están los Sí. neoconservadores, aliados de los liberales, y los neoconservadores que tienen como fundamento la teoría de la teoría de manifiesto, y donde ellos entienden que Estados Unidos el destino manifiesto, que está destinado a liderar el mundo, y que los principios que deben regir el mundo son los principios liberales, la democracia. Por eso dicen, llevamos la democracia a tal lugar. Y ellos entienden que pueden, Sí. pueden rodear militarmente pero donde a potencias, pueden invadir con fines de llevar la democracia, etcétera, etcétera. Mientras hay pero ya otro ese tiempo grupo que pasaron. son los más conservadores, entienden que Estados Unidos debe jugar un papel menos imperialista y Claro. más en defensa de los intereses Claro. nacionales. Donald Trump es más un conservador, en esa entiende línea. que Estados Unidos debería concentrarse más en los intereses nacionales, Claro que sí. y entiende que Estados Unidos no tiene por qué llevar la democracia a todo el globo o sea, que no terráqueo, vender como sino- el Mesías, que es el que lleva la paz al mundo. Mentira, al contrario, Entonces- no la ha llevado, al contrario, ha entonces- llevado guerras también Entonces, en muchos otros ¿cuál lugares. es la situación que nosotros tenemos hoy? Que luego de que Estados Unidos gana la Guerra Fría en el año, la desintegración de la URSS en 1991, Estados Unidos expande el liberalismo por buena parte del mundo. Y Rusia luego se convierte en un problema para Sí. esa expansión Claro. del liberalismo en el mundo. Ujú. Incluso si notas, dentro de Rusia, las políticas que se han venido tomando son políticas antiliberales. Ujú. Y tanto Rusia como la propia China han venido influenciando bastante en Asia, en Medio Oriente, como en el África y la propia América Latina. Por tanto, tanto Rusia como China se han convertido en un verdadero problema para los intereses de los neoconservadores en los Estados Unidos, los neoconservadores y liberales de los Estados Unidos. Y están buscando por todos los medios de frenar a Rusia. Si Rusia gana esta guerra, no es una guerra que le está ganando contra Ucrania, no, es claro una guerra que que se no, la está claro que ganando a Occidente. Claro. Y eso tendría también implicaciones políticas, no Políticas. solo en Europa, sino en todo el mundo. Claro que sí. Pero yo pienso que a todas luz el pleito era desigual. Y ese atrevimiento o ese empoderamiento de Ucrania, por un lado es aplaudible, ¿verdad? Porque un país pequeño, pero uno piensa cómo se enfrasca en ese proceso, primero saliendo de una situación mundial como el COVID, que impactó en términos económicos a todas las economías del mundo. Y segundo, contra Rusia, Sí, sí. con el poderío, Y que está a su con lado. las armas, Y que está al lado de... con todas las herramientas que tiene, y además con una gente dirigiendo sin mucha Sí, pero paz en con su el interior. apoyo de Estados Unidos. Sin mucha con el paz en apoyo su de Estados interior. Unidos. Y habiendo Sí, pero también está Mira, lejísimo Estados yo Unidos. creo- habiendo hecho mucho daño a prorrusos Son como dentro los de, muchachitos dentro que de en la escuela le Ucrania. dan trompada con el apoyo del papá, en lo que el papá llega le dan muchísimo. Sí. Desde el punto de vista de la valentía, yo creo que es loable. Sí. Como es loable lo que hizo Cuba con Estados Unidos.
desde el punto de vista de la valentía. Ahora, Tiene desde, consecuencias. desde el punto de vista de la lógica, Político. y sí, de la lógica económico. política, yo entiendo que los pueblos no merecen ese tipo de sacrificios. No, ¿cuánta gente ha muerto? En política hay leyes. En política hay leyes. Oye, y hablo de leyes. Las leyes no varían. No. En política hay leyes. Y una de esas leyes es que los más fuertes se imponen sobre los más débiles. Sí. Y cuando el más fuerte está al lado del más débil, pues el débil tiene que ser mucho más cauto todavía. Sí. Claro, no es que No hay que se intimidar. Exacto, no es que el fuerte va a entrar y Debe invadir manejarse mejor. No es eso, pero debe manejarse con cautela. Claro. ¿Por qué Cuba tiene el bloqueo que tiene hoy? Ujú. Fue por la crisis de los La misiles. crisis de los misiles. Fue por aceptar los misiles le nucleares permitió. de Nikita Khrushchev, de la Unión Soviética en 1962. Que era era una amenaza para Estados Unidos. Tenía derecho Cuba a tener armas. Claro que tenía derecho. Tenía derecho a ser aliado de la Unión Soviética. Tenía derecho. Ahora, una cosa es el derecho y otra cosa es la realidad que se impone Y al final, a nivel internacional. Por tanto, yo no sé si Fidel en algún momento se dio cuenta, pero lo que cometieron fue un gran error. un errorazo, claro que sí, que no les importó el pueblo, como tú dices. Al final el Fue, pueblo fue un gran todavía error. hoy en día sigue y sufriendo. posiblemente lo hizo de manera ingenua, como posiblemente lo hizo, pero que hizo Zelensky, sí, movido por pero las ideas y por la valentía. Pero Randy, cuando tú diriges una nación, tú no puedes pensar simplemente en el momento, y la ideología es importante ahora, que va a traer una decisión en base a una ideología, porque tú tienes tu ideología y tienes el derecho. Ahora, hay decisiones que debes tener cuidado. En este caso también porque Rusia lo hizo, porque también Estados Unidos estaba amenazando a Rusia, en ese caso la Unión Soviética, en ese momento. Sin embargo, Cuba al final, entre Rusia y Estados Unidos, Cuba es el pedacito de queso en ese gran sándwich. Entonces, al final es el que ha estado, y el pueblo de el pueblo de Cuba debió inclusive, hoy en día y hace muchos años, debió desagradar, debió emitir un rechazo a Fidel Castro por tomar esa mala decisión en ese momento, que Estados Unidos no debería quizás tener hoy ese embargo. Es cierto, no debería tenerlo. Es una ñoñería de Estados Unidos, pero en aquel momento Estados Unidos tenía razón. Sí, en aquel momento. Porque hay mucha gente que lo criticó, pero en ese momento tenía razón. Sí. Que hoy en día ya no tiene sentido para nada. Sin embargo, si Estados Unidos deja que Cuba sea totalmente y lo apoye económicamente, Cuba crece y puede venir también a empoderarse y decir: ven a Rusia, que yo tengo poder, haz lo que tú quieras aquí en mi territorio, al ladito de Estados Unidos. Entonces hay una realidad. Entonces tú cuando gobiernas, tú no puedes pensar solamente en que la ideología es el todo, tú tienes que pensar en la gente y los efectos negativos de esa ideología. No, definitivamente, además de Ucrania Igual, era la misma situación. Ucrania, Inversa. un pivote importante tanto para Rusia como para Europa y Occidente en sentido general. ¿Por qué? Porque Ucrania está en medio de Europa y Rusia. Ucrania pudo convertirse en un gran puente. Como lo era en parte. El 80% del petróleo que entraba de Rusia a Ucrania, de Rusia a Europa, era por Ucrania. O sea, y las semillas, y el petróleo, el gas. Exacto, no había necesidad. Por eso había también, necesidad de tú volverte enemigo de Rusia. Por eso también, porque eso no es fortuito, por eso también se convierte en un punto neurálgico y en el que están peleando Estados Unidos y Rusia. Por eso también no es simple, igual que lo que pasa en cuanto a Israel y Palestina. Hay un interés de un territorio que desde hace muchos años se ha querido, en este caso Ucrania, es interesante por este mismo punto, y han querido dominarlo Estados Unidos y también Rusia, que se queja de que antes ese territorio le pertenecía. Por eso no es que uno sea prorruso, es que la lógica debe imponerse. No, hay una lógica, si tú puedes sacar todo el provecho del mundo a Rusia,
que Rusia te pague todo el cuarto del mundo y que a ti te conviene que Rusia exporte cada vez más Sí. energía a Europa por Claro. tu territorio, porque eso te va a dar mucho más ganancias a ti, aparte de que tú podrías negociar Claro ciertas que cosas sí. en beneficio del desarrollo de tu pueblo. O sea, Claro. y debió aprovecharlo en ese sentido. Claro. Al final, Ucrania iba a poder incluso entrar a la Unión Europea sin ningún tipo de inconveniente. Hubiera. Porque- sí, porque la Unión Europea es una unión económica, Claro. una unión económica y política, pero no militar. No Exacto. militar. Y en un momento Rusia no se iba a poner esa cuestión. Ahora, a Ahora, lo la que se OTAN iba a sí. poner era Ah, que fuera parte de la De OTAN. la OTAN, claro, de la OTAN, ahí obviamente bajo cualquier circunstancia. Los gobernantes deben poner los intereses del pueblo por encima, Por encima, de cualquier como idea, debe ser. de cualquier concepto político que pueda, Político, o religioso. lo que sea. Por religión y por la política, muchos gobernantes, Pero yo pongo el dirigentes ejemplo de han Argentina. hundido a sus países. Oye, yo pongo el ejemplo de Argentina. Argentina había sido aceptado en los BRICS Sí. y de manera unilateral Javier Milei dijo, no, nosotros no vamos a ser No parte de vamos. esos comunistas. Tú Lo primero que no tú son comentaste comunistas hace un ninguno de los tiempo- que están ahí. Hace un tiempo Lo tú primero que no comentaste son sobre comunistas eso. ninguno de los que están Y no ahí. tiene que ver Y con lo ideología, segundo, es economía. Lo segundo es un tema de economía. Economía, O sea, es se- un grupo económico. Ni y político, lo que le prácticamente. convenía política y económicamente a Argentina era ser parte del Dios, bloque. pero ven acá. Lo iba a beneficiar económicamente. Al más chiquito le convenía entre ¿Qué es Argentina? ¿De cuál bloque es parte? no, De ninguno. no, De esas son ningún bloque estupideces. importante. Entonces, ¿Y en qué afecta negativamente? Los prejuicios y las emociones no te pueden llevar a tomar decisiones de Estado que involucren a todo un pueblo. El Congreso de la Mañana.